Hay una precuela del Código Da Vinci. Se llama Ángeles y Demonios. En ella, unos terroristas roban 1/8 de gramo de antimateria del CERN para hacer explotar el Vaticano. Porque cuando la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan. Y eso convierte casi el 100% de su masa combinada en energía pura. Esto sucede mediante E igual a mc al cuadrado. Es el proceso más violento que permite la física. ¡Ahora! ¡Ay, por Dios! Esta es solo una novela. Pero en realidad el CERN sí está haciendo antimateria. Y nosotros estuvimos ahí. Esta es la fábrica de antimateria del CERN. Hay antiprotones bajo nuestros pies. Están bajo nosotros justo ahora. Aquí, los protones se aceleran hasta un 99.93% de la velocidad de la luz y se hacen impactar en un blanco de iridio para producir 20 millones de antiprotones por minuto. Es mucho más grande de lo que pensé. Impresionante. La antimateria es la sustancia más cara del universo, $1,000 millones por gramo. ¿Cómo crees? Es más, te faltan ceros ahí. Y el CERN hace esto para lograr algo que parece imposible. ¿Están haciendo antiátomos? Sí. El CERN hizo los primeros átomos de antihidrógeno en 1995, pero pronto se toparon con un problema, porque solo sobrevivían 40,000 millonésimas de segundo antes de aniquilarse, que es demasiado poco como para que sean de utilidad. Solo tenían que descubrir cómo almacenar la antimateria para poder estudiarla e intentar averiguar en qué se diferencia de la materia ordinaria. Sabían que cualquier diferencia inesperada podría revelar toda una nueva física. Pero, ¿cómo almacenar antimateria en un mundo lleno de materia? Ese es un problema que ha obsesionado a la gente del CERN desde hace más de 30 años. Eso les ha permitido hacer algunas de las pruebas de antimateria más precisas hasta la fecha. Y han logrado meterla en una caja, subirla a un camión y enviarla. Y están haciendo todo esto para intentar resolver uno de los misterios más grandes de toda la física. Para entenderlo, tenemos que regresar a un descubrimiento realizado hace unos 100 años. En un episodio anterior de Veritasium, vimos que un físico peculiar, Paul Dirac, descubrió una ecuación que unía la relatividad especial con la mecánica cuántica. Funcionó sorprendentemente bien, pero a Dirac lo desconcertó su propia ecuación, porque la solución para un electrón en reposo resultaba extraña. Había dos posibles energías, E igual a mc al cuadrado y E igual a menos mc al cuadrado. Pero, ¿cómo podría un electrón tener energía negativa? En lugar de desechar la solución de la energía negativa, Dirac propuso algo radical. Esta solución correspondía a una partícula totalmente nueva, desconocida para la física de la época. Tendría la misma masa que un electrón, pero su carga sería la opuesta, sería un antielectrón o positrón. Milagrosamente, un año después, se observó por accidente el primer positrón en la naturaleza. Durante las siguientes décadas, los físicos se basaron en la ecuación de Dirac para desarrollar un nuevo marco teórico de la mecánica cuántica, la teoría de campos cuánticos. Esta no solo explicaba por qué existen las antipartículas, sino que también respondía a una pregunta fundamental: ¿por qué todos los electrones del universo son exactamente iguales? La respuesta empezó a tomar forma cuando se dieron cuenta de que las partículas fundamentales no son solo partículas u ondas, sino excitaciones de un campo cuántico. Habría un campo de electrones que permea todo el espacio, y este campo puede excitarse, pero solo en unidades discretas idénticas, con exactamente la misma masa, spin y carga. Y por eso, todos los electrones son iguales, son excitaciones del mismo campo. Puede haber varias excitaciones, por lo tanto, varios electrones, y estos pueden moverse. El único requisito es que nunca pueden superponerse. Por supuesto, este tipo de excitación no tiene nada de especial. Igualmente, se podría dar el opuesto especular. De hecho, las ecuaciones que describen este campo requieren que exista esa excitación. Tienen la misma masa y spin, pero con cargas opuestas. Esta es la idea de un antielectrón o positrón. Esto es justo lo que revelaba el signo de menos en la ecuación de Dirac. Y al igual que el electrón, los positrones se pueden mover, solo que positrones y electrones pueden superponerse. Pero observa qué pasa cuando lo hacen. Estoy simplificando un poco esto, pero como uno es la imagen especular del otro, las cargas opuestas se cancelan,
desaparecen las excitaciones y el campo vuelve a su estado fundamental. Pero eso sugeriría que las partículas simplemente desaparecen. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué pasa con la masa? La única forma en que esto funcionaría sería si la masa se transformara en algo más, en energía, con base en E igual a mc². La energía se transfiere a un campo cuántico distinto, el campo de los fotones, y eso es lo que entendemos por aniquilación. Se entiende que la mayoría de las partículas fundamentales pueden describirse con el mismo enfoque, donde cada una se considera la excitación de su propio campo cuántico. Esto significaba dos cosas. Primero, que la mayoría de las partículas deben tener una antipartícula gemela, porque son excitaciones especulares en el mismo campo. Claro que hay algunas excepciones, como el fotón y el bosón de Higgs, que son sus propias antipartículas. Y la segunda y más importante implicación es que cada antipartícula debe ser exactamente igual a una partícula normal, pero con carga opuesta. Pero a mediados de la década de 1960, se dieron cuenta de que había un gran problema con esta explicación. ¿Cómo acomodarla en la recién aceptada teoría del Big Bang? En los primeros instantes tras el Big Bang, el universo estaba extremadamente caliente y denso, y los fotones tenían tanta energía que se producía el proceso de aniquilación inversa. Se podían unir dos fotones y convertir espontáneamente su energía en la masa y la energía cinética de un par partícula-antipartícula. Así, el universo estaba lleno de estos pares que aparecían y desaparecían continuamente. Pero a medida que el universo se expandía, se enfriaba, y esos fotones perdían energía. Unos 3 segundos después del Big Bang, habían perdido tanta energía que la producción de pares se detuvo. Y eso es lo que conflictuaba a los físicos en la década de 1960, porque creían que en esas primeras etapas se había creado la misma cantidad de materia y antimateria. Pero si se había creado la misma cantidad de materia y antimateria, cada partícula debería haber encontrado a su antipartícula gemela y se habrían aniquilado, lo que significaría que no habría nada alrededor nuestro, ni materia ni antimateria, solo fotones, solo radiación. Esto se conoció como la catástrofe de la radiación del Big Bang. Pero es evidente que a nuestro alrededor vemos más que solo energía. El universo está lleno de materia. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Por qué hay más materia que antimateria en el universo? ¿De dónde viene esa asimetría? Ese es uno de los misterios sin resolver más grande de toda la física. Al principio, algunos intentaron hacer caso omiso. Sostenían que tal vez no hubiera ninguna asimetría. Quizá estamos en una zona en la que por pura casualidad y ciertas fluctuaciones estadísticas razonables estemos rodeados de materia. Y habría una región que sería, como en la película de Marvel, un universo espejo con un ligero desequilibrio en la dirección opuesta. Parece que Paul Dirac se inclinaba por este enfoque. Sostenía que podía haber hasta antiestrellas y concluyó su discurso de aceptación del Nobel en 1933 diciendo: puede que haya la mitad de estrellas de cada tipo. Ambos tipos de estrella presentarían exactamente el mismo espectro y no habría manera de distinguirlas con los métodos astronómicos actuales. El físico, Edward Harrison, fue un paso más allá al decir que podría haber incluso antigalaxias enteras. Y la gente se dio cuenta de que si ese fuera el caso, habría zonas donde se encontrarían los límites de las regiones y se iluminaría el cielo. Habría muchísima aniquilación de materia y antimateria, un montón de luz de muy alta energía. Entonces midieron el cielo en busca de esos focos, pero no encontraron ninguno, así que esta posibilidad se descartó. En realidad hay más materia que antimateria en el universo. Realmente hay una asimetría. La siguiente pregunta es obvia. ¿Qué tan grande es la asimetría? Si regresamos a unos 10 segundos después del Big Bang, podemos descubrirlo. Para entonces, la producción de pares se había detenido hacía 7 segundos. En ese momento, casi todas las antipartículas y sus partículas correspondientes se habían aniquilado y se habían convertido en fotones. Ahora, el universo estaba lleno de algunas partículas residuales, como electrones y protones girando a velocidades increíbles. Y los fotones resultantes. Pero como esos electrones y protones iban tan rápido, no podrían unirse para formar átomos. Había un plasma de partículas cargadas, lo que significaba que cuando los fotones circulaban, se dispersaban al chocar con esas partículas. No podían recorrer grandes distancias sin interactuar con la materia.
Todo esto cambió unos 380.000 años después del Big Bang. Para entonces, los electrones y los protones habían desacelerado y podían formar átomos neutros, y los fotones solo podían ser absorbidos por electrones en átomos si tenían la energía exacta para subir al electrón un nivel de energía. En la práctica, esto significaba que los fotones podían desplazarse por el espacio sin impedimento. Esos átomos terminaron formando todas las estrellas y galaxias, y los fotones también permanecieron. Crearon la radiación de baja intensidad que permea todo el universo observable, la radiación de fondo de microondas o CMB por sus siglas en inglés. Y cuando se calculó el número total de fotones en esa CMB, se encontró que había alrededor de 10 elevado a la 89. Como casi todos esos fotones se crearon durante la primera aniquilación en los primeros segundos después del Big Bang, podemos deducir que originalmente debe haber habido alrededor de 10 a la 89 partículas y antipartículas. También se puede calcular cuántas partículas de materia comunes, como protones y neutrones, hay actualmente en el universo observable, las que sobrevivieron a la aniquilación, y se encontró que hay alrededor de 10 elevado al 80. Eso significa que por cada 1.000 millones de partículas de antimateria y de partículas de materia que había en el universo primitivo, cuando se aniquilaban, lo hacía de forma casi perfecta, pero hubo una de cada 1.000 millones de partículas de materia que de algún modo sobrevivió, y todo lo que vemos a nuestro alrededor hoy desciende de esa afortunada partícula entre 1.000 millones. Cada persona, animal, jungla, océano, cada asteroide que colisiona y cada galaxia que gira. Cada punto de luz en el cielo nocturno está hecho de una de esas afortunadas partículas. Una entre 1.000 millones. Eso nos lleva a la parte más loca, porque nos dice que debe haber una diferencia entre materia y antimateria y en cómo evolucionaron de acuerdo a las leyes de la física, pero no es cualquier diferencia. No, tendría lógica que se comportaran de manera totalmente distinta. Distintas leyes de la física regirían cada tipo de partícula. O tendría lógica que las rigieran exactamente las mismas leyes. Pero en ese caso no habría diferencia, habría una simetría total. Lo más extraño de esto es que las leyes son casi las mismas, pero con una pequeña diferencia, y eso no tiene sentido. Durante los últimos 70 años, los físicos han intentado explicar el origen de esa asimetría, pero hasta ahora todos los intentos han fallado. Y una de las razones de que sea tan difícil es que nuestras leyes de la física están llenas de simetría. A mediados de la década de 1950 se creía que todas las partículas obedecían 3 simetrías: simetrías de carga, paridad e inversión temporal. La simetría de carga es muy sencilla. Se refiere a que si intercambias todas las cargas positivas por negativas y viceversa, las interacciones no cambian. En otras palabras, las cargas positivas y negativas no tienen nada de especial, salvo que son exactamente iguales y opuestas entre ellas. Para entender la simetría de paridad, considera este espejo que crea un tipo de universo paralelo en el que todo es lo mismo pero reflejado. Así, mi mano derecha se convierte en la izquierda y viceversa. Ahora tomemos esta molécula, la L-alanina, un aminoácido importante que requerimos para hacer proteínas. La L de su nombre significa que este grupo amino, esta parte del NH2 de aquí, está a la izquierda. Pero en el espejo vemos a su molécula hermana, la D-alanina. La parte del NH2 está a la derecha. Si intentas hacer alanina en el laboratorio, vas a obtener 50% de L-alanina y 50% de D-alanina. En otras palabras, no existe un experimento que pueda determinar si estás en nuestro universo o en el universo espejo. Y sucede lo mismo con otras moléculas izquierdas y derechas. Al intentar hacerlas en laboratorio, se obtiene la mitad de cada una. Nuestro universo no favorece ni a la izquierda ni a la derecha. Por último, la simetría de inversión temporal significa que las leyes de la física se cumplen igual si el tiempo avanza o si retrocede. De estas 3 simetrías, la de inversión temporal parece la más extraña, porque es evidente que muchas cosas no funcionan al revés en el tiempo. No puedes descoser un huevo, desromper una copa de vino, ni convertir una planta en semilla. Pero todo esto deriva de la segunda ley de la termodinámica, que describe cómo muchas partículas que interactúan evolucionan de estados menos probables, normalmente más ordenados, a estados más probables, normalmente caóticos. Pero esta es una ley estadística, no es una ley fundamental de la física. Si haces un acercamiento a nivel de las partículas individuales, cada interacción es perfectamente reversible.
Se puede distinguir si estas colisiones suceden hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. La combinación de todas estas simetrías se llama simetría CPT. Y resulta que la simetría CPT es bastante importante. ¿Qué pasa si se rompe la CPT? Literalmente, perros y gatos vivirían juntos, el tiempo iría hacia atrás, nuestra descripción de la naturaleza dejaría de funcionar. Una de las razones por las que la CPT y el modelo estándar funcionan tan bien juntas es porque está incorporada en la estructura de la relatividad especial. La relatividad especial se basa en un principio fundamental. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales. Esto incluye cualquier medición que hagan de la velocidad de la luz. En los años 50, Julian Schwinger, Gerard Luders y Wolfgang Pauli demostraron que si nuestro universo obedece este principio, cosa que creemos firmemente, entonces debe ser simétrico bajo la CPT. Pero lo contrario también es cierto. Si se rompe la simetría CPT, este principio fundamental también se rompe. Aquí es donde las cosas se complican, porque luego de que Dirac uniera la relatividad especial con la mecánica cuántica, todas las teorías cuánticas posteriores también incorporaron la relatividad especial. Por ende, las mejores teorías de la realidad, la teoría de campos cuánticos y el modelo estándar, se basan en ese mismo principio. Así que tenemos una paradoja, porque por un lado necesitamos la simetría para explicar por qué estamos aquí. Pero por el otro, si la simetría CPT se rompe, echa por tierra nuestras mejores teorías. Por eso los físicos comenzaron a buscar un tipo especial de asimetría. Una que explicara esa discrepancia de 1 entre 1000 millones y al mismo tiempo mantuviera la simetría CPT general. La primera pista de que podía existir este tipo de asimetrías surgió a mediados de los años 50. Hasta entonces, todas las interacciones que se habían estudiado conservaban las simetrías individuales de C, P y T, y por lo tanto la simetría CPT en conjunto. Pero en 1956, los físicos teóricos Sung-Dao Lee y Chen-Ning Yang se dieron cuenta de que nadie había comprobado si la paridad se conservaba en la fuerza nuclear débil. Así que se propusieron averiguar si el universo favorece a la izquierda o a la derecha. Y para hacerlo, requirieron la ayuda de una colega de Lee, una de las mejores físicas experimentales, Chien-Shung Wu, también conocida como Madame Wu. En cuanto a ella le presentaron la idea, se involucró de lleno, canceló viajes, trabajó en vacaciones. Fue realmente un esfuerzo colectivo durante varios meses y fueron muy intensos. Cuando Pauli se enteró del experimento, dijo: "No creo que Dios sea un zurdo débil, y estoy dispuesto a apostar una buena cantidad a que el experimento da resultados simétricos". Ahora, lo único que restaba hacer era ejecutar el experimento, y funcionaba algo así. Wu comenzó con cobalto 60, un isótopo de cobalto cuyo núcleo tiene un momento angular intrínseco o spin. Cuando aplicó un campo magnético fuerte, forzó a todos los spines a apuntar en la misma dirección. Pero el cobalto 60 también es radiactivo, así que de vez en cuando, un neutrón dentro de uno de sus núcleos se desintegra como protón, liberando un electrón y un antineutrino y dando lugar a un átomo de níquel 60. Los electrones emitidos podían viajar en dos direcciones. Podían viajar en la misma dirección del spin nuclear o podían ir en dirección opuesta. Pero si el spin es en sentido horario en nuestro universo, entonces también lo es cuando se refleja en el espejo, lo que significa que apunta en la misma dirección en ambos universos. Así que la única forma en que el experimento pudiera dar el mismo resultado en nuestro universo y en el universo especular sería si los electrones se emitieran en cantidades iguales en cada dirección, 50% de cada lado. Pero, de hecho, Wu descubrió que alrededor del 60% de los electrones se movía en la dirección opuesta al spin nuclear, lo que significaba que en el universo especular un 60% se movía en la dirección del spin nuclear. Eso significaba que había un experimento que se podía hacer para identificar si se estaba en nuestro universo o en el universo especular. Eso demostró que la paridad no se conserva. Esto conmocionó a la comunidad de físicos. Cuando le informaron los resultados, Pauli exclamó: "¡Eso es un disparate!". Gente muy brillante, premios Nobel, dijeron: esto no puede ser. Vuélvanlo a hacer. No lo creo. Y en cierto sentido se entiende su punto de vista. Hasta entonces no había nada que indicara que al universo le importe si me miro en el espejo o no lo hago. Otros repitieron el experimento y para 1957 ya no había lugar a dudas. Dios realmente era un zurdo débil.
Ese mismo año, Lee y Yang ganaron el Premio Nobel en Física por el descubrimiento de la violación de la paridad, pero el nombre de Wu no se incluyó. Lee y Yang la reconocieron en su discurso e intentaron nominarla para el premio en otro año, pero el comité del premio nunca se lo otorgó. En cierto sentido, le robaron el Premio Nobel. El ganador en 1988, Jane Sternberg, calificó esto como el mayor error en la historia del comité del Nobel. Pero su trabajo hizo algo importante. Sembró la duda sobre la creencia largamente aceptada de que la carga, la paridad y la inversión temporal sean simetrías fundamentales en nuestro universo. Esto incomodó a muchos físicos, así que idearon una alternativa. Tal vez no pasara nada si se rompía la simetría de paridad, ya que no es una simetría fundamental en la naturaleza. Es parte de una simetría mayor, la de paridad de carga. La idea era que si se reflejaba todo en un espejo y se intercambiaban todas las partículas con sus antipartículas, la simetría se restauraría y todo volvería a estar bien. Pero 7 años después, 2 físicos descubrieron que algunas partículas también violaban la simetría de paridad de carga. Entonces los físicos se pusieron de veras nerviosos. 2 simetrías que consideraban parte fundamental del universo se habían violado. La pregunta que rondaba en la cabeza de todos era si la simetría CPT también fallaría y si se llevaría con ella al modelo estándar. Pero en 1973 ocurrió algo aparentemente milagroso. Makoto Kobayashi y Toshihide Masukawa descubrieron una forma de explicar todas las violaciones observadas de P y CP, manteniendo la simetría CPT, y todo encajaba directamente en el modelo estándar. El único problema es que, en lo que respecta a la asimetría materia-antimateria, solo puede explicar una simetría de 10 a la menos 18, que es 1000 millones de veces menos de lo que se requiere para explicar la simetría materia-antimateria observada. Pero ahí están los ingredientes. Y eso es genial porque no pensábamos que Cierto. existieran. Pero no están presentes con suficiente intensidad. La tasa de violación de CP no es suficientemente alta si te ciñes estrictamente al modelo estándar. ¿Y la gente ahora está nerviosa por la CPT? No nerviosa, emocionada. Y es que esto significa que hay probablemente una nueva física más allá del modelo estándar. Pero para descubrir de qué se trata, debemos estudiar la antimateria a detalle, para ver si hay aspectos en los que pudiera diferir de la materia normal. Aspectos que explicarían esa simetría. Ya sabes a dónde vamos. Ah, mira, ahí está. El CERN, baby. El CERN es famoso por el Gran Colisionador de Hadrones, un anillo subterráneo de 27 kilómetros en el que se aceleran protones hasta alcanzar el 99,99999% de la velocidad de la luz. Se hacen colisionar haces que viajan en direcciones opuestas, liberando enormes cantidades de energía. Es lo más cerca que podemos estar de las condiciones de alta energía del universo primitivo. Pero en el extremo sur del colisionador hay un acelerador de protones más pequeño llamado sincrotrón de protones. En este anillo, los protones se aceleran solo al 99,93% de la velocidad de la luz, y parte de ese haz de protones sale del anillo y termina aquí. Esta es la fábrica de antimateria del CERN y aquí se hacen antiprotones. Sí. ¿Cuántos? Normalmente son 40 millones cada 2 minutos. Ahora vamos a entrar a las instalaciones por un edificio técnico que no es muy interesante. A mí todo esto me parece interesante. Por seguridad, siempre teníamos que traer este dispositivo. Tenemos 2... ¿Cómo se llaman? Dosímetros. Dosímetros. Sí. Por Es seguridad. un equipo estándar para medir la dosis de radiación que recibes. Sí. Este es un entorno de radiación supervisado, lo que significa que en este entorno cuidamos la cantidad de radiación que recibimos quienes trabajamos aquí. ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos a entrar al edificio principal. Aquí hay antimateria, detrás Sí. de esta puerta. Sí, bajo nuestros pies. Ah, vaya. Sí, ya verás, ya verás. Amigos, ¡Wow! bienvenidos. ¡Es enorme! Es un lugar enorme. Es mucho más grande de lo que pensé. Impresionante. Me siento como un niño en una dulcería al ver Sí. todo esto. Es un lugar muy divertido cuando lo ves por primera vez. Sí, es muy impresionante. Con esto puedes darte una idea de cómo funciona la instalación. Los protones llegan por uno de los aceleradores del CERN, el PS, que impactan en un blanco. Los protones se aceleran hasta cerca del 99,93% de la velocidad de la luz.
y tienen energías de hasta 26 gigaelectronvoltios. Se apuntan a un blanco increíblemente pequeño, una barra de iridio de 3 milímetros de diámetro y 55 milímetros de largo, que está incrustada en una estructura de grafito y luego en una aleación de titanio. Se eligió el iridio porque es el segundo elemento más denso de la Tierra. Eso significa que hay muchos núcleos en un espacio pequeño, lo cual aumenta la probabilidad de que los protones impacten con algo. Pero cuando uno de esos protones golpea un núcleo de iridio, no rebota como se esperaría en la mayoría de las colisiones. Va tan rápido y tiene tanta energía que penetra el núcleo, donde choca directamente con uno de los neutrones o protones. Y para entender lo que sucede a continuación, tenemos que ver qué pasa dentro del protón. Un protón no es una partícula fundamental, sino que está hecho de 3 partículas fundamentales llamadas quarks. Específicamente 2 quarks arriba y un quark abajo. Esos quarks se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Y para mantenerlos contenidos mientras se mueven a velocidades increíbles y en un espacio tan pequeño, se requiere una fuerza muy potente. Por eso, esto se llama interacción fuerte y está mediada por partículas llamadas gluones. Para entender esta fuerza, piensa en una banda elástica. Pero puedes llevarla más allá de su punto de ruptura. Si sigues añadiendo energía, puedes introducir tanta que se creará otro par quark-antiquark. La ruptura de este pase para crear pares puede repetirse varias veces seguidas y producir una especie de cascada de pares quark-antiquark. Y algo similar sucede cuando un protón choca con un neutrón o protón dentro de un núcleo de iridio. La mayoría de estos pares se quedan así, como pares, y se alejan. Pero de vez en cuando, 2 antiquarks arriba y un antiquark abajo se acercan lo suficiente como para formar una partícula nueva hecha de 3 antiquarks. Forman un antiprotón, y sus contrapartes van a formar un protón. Ahora todo esto, el proceso entero, desde la colisión inicial hasta la cascada de partículas y la formación del antiprotón, sucedió en un periodo de 10 a la menos 23 segundos. Una fracción absurdamente pequeña de segundo. Una locura total. Y cada vez que le da el blanco, hay billones de estas colisiones. Del otro lado sale una ráfaga caótica de protones, antiprotones y muchas otras partículas. Todas se mueven a una velocidad de alrededor del 98% de la de la luz. Después, unos imanes filtran los antiprotones de las demás partículas y se envían a la siguiente etapa. Luego recolectamos los antiprotones, los llevamos al anillo desacelerador de antiprotones, que es el que estamos viendo desde arriba. Estos circulan por el anillo un rato mientras se enfrían. Lo que sucede aquí es que recibimos unos 30 millones de antiprotones cada 2 minutos más o menos. ¿Qué tan cara es la antimateria? Es que, ¿qué es el valor? Es un poco difícil calcularlo, ¿no? Pero seguro es el estado de materia más caro que se puede construir hoy en la Tierra. ¿Qué tal si yo digo unas cantidades y tú me dices si es poco o si es demasiado? Dale. $1,000 millones por gramo. ¿Cómo crees? ¿Muy barato? Muy barato por órdenes de magnitud, por Okay, muchas órdenes sí, de magnitud. Eso estaba pensando. $100,000 millones por gramo. No hay forma, es más, yo creo que te están faltando unos 3 ceros. ¿3 ceros? Yo creo, por gramo, por lo menos. ¡Qué Sí. locura! Si te preguntas qué harías con tanto dinero, tienes que visitar al patrocinador de hoy, SoFi. SoFi es una aplicación todo en uno que te permite ahorrar, prestar e invertir. Y con la membresía Premium, SoFi Plus, obtienes beneficios como bonificación en inversiones, acceso ilimitado a organizadores financieros y una tasa de retorno competitiva para generar intereses en tus ahorros. Todo para que tu dinero trabaje por ti. Al añadir estos beneficios, puedes alcanzar $1,000 o más en un año con actividades que cumplan los requisitos. Claro que depende en cómo uses la app, así que checa si es para ti. Y puedes empezar por suscribirte a SoFi Plus por solo $10 al mes. En este momento tienen una promoción para residentes de Estados Unidos. Si te unes a SoFi Plus antes del 15 de abril, entrarás automáticamente al sorteo para ganar $75,000, así como premios en efectivo y membresías gratuitas. Para conocer SoFi Plus, visita sofi.com/Veritasium o haz clic en el enlace en la descripción. Gracias a SoFi por patrocinar este video y ahora volvamos con la antimateria.
hay antiprotones Sí. bajo sí. nuestros pies. Están debajo de nosotros justo ahora, Ok. en efecto. ¿Y no es peligroso? No es peligroso, Ok. no hay ningún riesgo. En el desacelerador, campos eléctricos potentes ralentizan los antiprotones de un 96 a un 10% de la velocidad de la luz, pero igual van a 100 millones de kilómetros por hora. Para hacer experimentos con ellos, necesitan que sean aún más lentos. En un inicio, esto se hacía de una manera extraña. El haz de antiprotones se lanzaba hacia una lámina plástica fina que aniquilaba el 99,9% de los antiprotones. Pero cerca de un 0,1% sobrevivía y se volvían lo suficientemente lentos como para experimentar con ellos. Por supuesto que esto era muy ineficiente. En 2015 y 2016 se instaló un segundo anillo llamado ELENA. ELENA ralentizaba los antiprotones hasta un 1,5% de la velocidad de la luz, que equivale a 16.200.000 kilómetros por hora. Está funcionando. Estás viendo una máquina de antiprotones en vivo. ¿Los antiprotones son los que están girando en círculos? Exacto. Los equipos azules son imanes Sí. dipolares, que mediante la fuerza de Lorentz hacen que las partículas giren. Luego, los anaranjados son imanes cuadrupolares que se encargan de enfocar este haz. Son como lentes para partículas. El tubo por el que pasan es bastante estrecho. Sí, no se necesita demasiado porque mientras no desvíes las partículas van a seguir derecho. Se necesita mantener un buen vacío, uno bastante Sí. bueno, si no se aniquilarían. ¿Y qué tan seguido tienen aniquilaciones en este bucle? ¿Aquí? Sí, porque no se puede tener un vacío perfecto. Bueno, no, hay unas cuantas pérdidas, pero mira, en todo el proceso de recolección, desde que se recolectan hasta el momento de la extracción para los experimentos, creo que estamos en un 86% de eficiencia. Lo han hecho muy eficiente. Una vez que los antiprotones se ralentizan en ELENA, se envían a 5 diferentes experimentos. Cada uno está diseñado para estudiar distintas propiedades de la antimateria, para encontrar formas en las que se comporta diferente a la materia ordinaria. Uno de los primeros experimentos que se realizó, que se hizo antes de construir la fábrica de antimateria, era probar si la masa de protones y antiprotones era la misma. Pero para hacer eso nos devuelve a nuestro problema original. ¿Cómo se almacena la antimateria? La forma en que lo resolvieron fue bastante ingeniosa. Comenzaron con un tubo al que se le aplicó un vacío. Alrededor de este hay un imán superconductor que genera un campo magnético, el cual confina las partículas cargadas en el centro. Al mismo tiempo, unos electrodos generan campos eléctricos que sirven como tapones para evitar que las partículas se escapen por los extremos. Luego, el tubo se enfría a alrededor de 4 Kelvin o menos 269 grados Celsius. Eso hace que casi todas las partículas restantes se condensen y se congelen, lo que da lugar a una presión de vacío comparable a la del espacio exterior. Ahora, pueden llenar este tubo con cosas como antiprotones, y una vez dentro, estos antiprotones no pueden aniquilarse con nada ni tienen a dónde ir. Están atrapados. Construyeron una trampa para antimateria real. Su nombre técnico es trampa de Penning, en honor a Franz Penning, cuyo trabajo fue lo que inspiró a la primera. Atinadamente, el equipo que la construyó en el CERN se llamaba TRAP. Una vez atrapados los antiprotones, midieron la relación entre la carga y la masa del antiprotón y la compararon con la del protón. Y descubrieron que era igual a una parte entre 10.000 millones. La trampa de Penning hizo que estudiar la antimateria fuera más fácil y se convirtió en una herramienta clave para otros experimentos que se adoptaron en la fábrica. En 2017, el experimento base lo utilizó para medir los momentos magnéticos del antiprotón y encontraron que dentro de su margen de precisión era igual y opuesto al del protón. Hasta ese punto, todo se comportaba como habían previsto. Pero hay una fuerza que aún no habían probado directamente: la gravedad. ¿La gravedad podría ser parte de la solución? Es muy probable que al final así sea. En parte porque la gravedad no obedece las reglas de la relatividad especial, o sea que no tiene que obedecer el teorema de la CPT como lo hace el modelo estándar. Entonces, en principio, es un área dentro de la cual se pueden esperar naturalmente grandes valores de violaciones de C, CP, etc., incluso de toda la CPT. De hecho, en la década de 1950, algunos físicos consideraron la idea de la antigravedad, que la antimateria tendría un comportamiento gravitacional repulsivo. Mientras que la materia cae en el campo gravitacional de la Tierra, la antimateria se elevaría.
Si tuvieras un balón hecho de antimateria, sería fácil de probar, pero conseguir un balón de antimateria sin que te explote es difícil. Por eso los experimentos de gravedad con partículas son tan complicados. No puedes soltar un antiprotón y ver si cae, porque los antiprotones tienen carga negativa y la fuerza eléctrica es mucho más fuerte que la gravedad. Incluso los campos eléctricos más insignificantes los afectarían mucho más que la gravedad. Se requiere algo neutro. Se requiere un antiátomo. ¿Ustedes hacen antiátomos? Sí. ¿Cómo hacen los antiátomos? Lo que hacemos es usar antiprotones y positrones. Básicamente los unimos y se convierten en antihidrógeno. Hay varias maneras de hacer antihidrógeno, y distintos experimentos lo hacen de diferentes maneras. Pero para el GBAR, todo comienza en este búnker. En este búnker tenemos un acelerador pequeño. Nosotros hacemos nuestros propios positrones y luego los capturamos en esta trampa. Aceleran un haz de electrones hasta el 99,9% de la velocidad de la luz y luego lo disparan hacia un blanco de tungsteno. Aunque el tungsteno en sí es eléctricamente neutro, a la velocidad altísima a la que llegan los electrones, se acercan tanto a los núcleos que la nube de electrones no puede ocultar la intensa carga positiva que hay dentro. Así, estos núcleos generan fuertes campos eléctricos, y esos campos tiran de los electrones de alrededor, haciendo que desaceleren como si hubieran pisado los frenos. Pero la cosa es que cuando estos electrones frenan, pierden energía por emitir fotones. Los alemanes tienen un gran término para esto, Bremsstrahlung, o radiación de frenado. Esta radiación de frenado produce una alta gama de fotones que van desde rayos X de baja energía hasta rayos gamma de casi 9 megaelectronvoltios. De todos estos fotones, los más importantes son los rayos gamma de más de aproximadamente 1 megaelectronvoltio, porque cuando uno de estos rayos gamma pasa cerca de un núcleo de tungsteno, hay una probabilidad de que le transfiera su momento al núcleo y convierta toda esa energía en la masa y la energía cinética de un par electrón-positrón. Pero desafortunadamente este no es un proceso limpio que solo crea pares de electrón-positrón. Produce positrones, pero también muchos fotones, rayos gamma, neutrones, y esos son letales. Y esa masa de partículas crea dos problemas. El primero es la radiación mortal. Se supone que es una de las fuentes de radiación más altas y fuertes del CERN. ¿Esta es una de las más altas? Sí, si entras mientras está funcionando no duras ni 10 segundos. ¿Pereces en 10 segundos? No hay escapatoria, ¡Qué te miedo! derrites por dentro. Te derrites por adentro. Lo dices demasiado casual. Y el segundo problema es que lo que sale del tungsteno no es un haz uniforme de positrones. Más bien obtienes una cascada de electrones, neutrones, positrones y fotones mezclados que se mueven en diferentes ángulos y con distinta velocidad. El primer problema se resuelve revistiendo toda la instalación con bloques enormes de 1,2 metros de ancho, compuestos por 67% de concreto y 33% de hierro. ¿Y es suficiente para protegernos? Sí, Porque son fotones. sí, son 1400 toneladas. Ok, me siento un poco mejor. ¿Está funcionando ahora? No, pero aún si fuera así, podríamos estar afuera y estaría bien. Ok, estamos seguros. ¿Tú llevas tu... Traigo mi dosímetro? dosímetro. Ok, tú sabrías si no. Sí, Pero supongo que 10 segundos... muy tarde. Muy tarde. Resolver el segundo problema es un poco más complicado. Y la verdad es una de las combinaciones entre física e ingeniería más geniales que he visto. Así que agárrate. Cuando los positrones dejan el blanco de tungsteno, algunos se mueven a un porcentaje bajo de la velocidad de la luz, mientras que otros viajan a más del 90% de la velocidad de la luz. Esta gran dispersión los hace muy difíciles de manejar, por lo que hay que reducir su velocidad alrededor del 0,34% de la velocidad de la luz, alrededor de 3.700.000 kilómetros por hora. La forma en la que lo hacen es impresionante, porque lanzan los positrones, recuerda que son antipartículas, a una red de alambres de tungsteno ultrafinos, de 20 micrómetros de diámetro, que, obviamente, son de materia ordinaria.
Cuando un positrón rápido entra en el alambre de tungsteno, pierde energía de inmediato debido a la dispersión con los átomos de tungsteno. Y esto sucede tan rápido que en unos 20 picosegundos, es decir, 10 billonésimas de segundo, el positrón ha reducido su velocidad hasta igualar la energía térmica del tungsteno. Pero el positrón sigue atrapado dentro del alambre, así que, a través de un camino aleatorio de colisiones y dispersión, necesita encontrar su salida. Y si se topa con un electrón o se atora en un defecto, nunca va a poder salir. Podrías pensar que ninguno de esos positrones va a salir y que casi todos van a encontrar un electrón y se van a aniquilar. Y sería correcto. La eficiencia de este proceso es terrible. De cada 1000 positrones rápidos que entran en la red, solo alrededor de uno sale y es un positrón lento útil. Otro problema es que esos positrones no salen en un haz organizado, sino que se emiten en todo tipo de ángulos. Se necesita encontrar una forma de enfocarlos. Esto se hace dejando que la cascada de partículas pase por un solenoide, que es un alambre largo y enrollado por el que circula una corriente. Esa corriente genera un campo magnético dentro de la espiral que sirve como lente magnética y enfoca los positrones. Esto permite capturar muchos de los positrones emitidos en ángulos amplios que de otra forma se perderían. Pero ahora tenemos una mezcla de positrones, electrones, neutrones y fotones. Así que lo siguiente es separarlos. Para hacer esto se usa otro campo magnético. Este desvía los electrones hacia un colector de haz. Los fotones y neutrones, como no tienen carga eléctrica, no se ven afectados y siguen derecho y los absorbe el blindaje. Y los positrones, como su carga es positiva, se desvían al lado opuesto de los electrones y pasan a la siguiente etapa. Ahora tenemos un haz solo de positrones. El único problema es que, como la eficiencia de la ralentización es terrible, cada disparo genera solamente alrededor de 1000 positrones lentos útiles. Pero necesitamos millones o miles de millones para la siguiente etapa. Entonces la solución es acumular los positrones en una trampa para partículas, donde durante varios minutos se forma una nube de positrones de unos 100 millones o más, suficientes para la siguiente etapa. Dije que uníamos positrones y antiprotones, pero lo que hacemos es más complicado. Primero hacemos positronio. El positronio... ¿Positronio? Sí. El positronio es un electrón y un positrón que orbitan entre sí como un sistema estelar binario. Es una forma exótica de materia y solo dura entre 1/10 y 142 nanosegundos antes de unirse y aniquilarse. Lo crean mediante campos magnéticos fuertes para comprimir la nube de positrones y disparar hacia películas de dióxido de silicio porosas. Cuando estos positrones penetran en las películas, arrancan los electrones de sus átomos y algunos de esos electrones se unen con los positrones para formar positronio. Luego, parte de ese positronio se dispersa fuera de las películas hacia el vacío de la siguiente etapa, la cámara de interacción, donde se realiza el último paso. Entonces, aquí es donde lo preparamos. Este es el positronio. Sí. Increíble. Enviamos antiprotones al positronio para hacer antihidrógeno. Como el positronio solo vive unos 142 nanosegundos, esto necesita cronometrarse perfectamente. ¿Quieres ver en dónde atrapamos los antiprotones? Sí, me encantaría ver dónde atrapan los antiprotones. No esperaba llegar tan lejos. ¿Es aquí? Increíble. Entonces aquí reciben los antiprotones. Y Sí. entonces, luego, ¿qué pasa? Entran aquí, en esta caja. Sí. Y dentro de esta caja encuentran el positronio. Ah, ahí es donde encuentran el positronio. Tengo miedo, la verdad. Suena como si hubiera música aquí. Cuando el positronio entra a la cámara de interacción, justo en ese momento se debe lanzar el haz de antiprotones. Cuando se hace correctamente, unos 3 millones de antiprotones atraviesan el positronio. Si todo sale bien, de uno a varios de esos antiprotones se roban un positrón para crear un átomo de antihidrógeno. Ok, entonces los positrones salen por aquí y llegan hasta acá, y aquí es donde capturan los positrones. Sí, los acumulamos. Los acumulan y luego los lanzan por aquí y hacen el positronio, y después disparan eso hacia la cámara para que se mezcle con los antiprotones. Sí. Genial. Esto es genial. Justo aquí es donde se crean antiátomos, antihidrógeno.
Lanzan los antiprotones y capturan esos antielectrones para formar antihidrógeno, el cual viaja por aquí y luego se va hasta allá para hacer los experimentos. Esto es impresionante, siento que no debería estar aquí, pero es genial. Una pregunta que me hice luego de aprender todo esto es ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? El experimento Alpha G puede hacer 100 átomos de antihidrógeno en 4 horas con un proceso más sencillo. Entonces, ¿por qué el equipo de GBAR pasa años creando un acelerador de partículas, un convertidor de positronio y una forma de disparar antiprotones a través del positronio? Solo para hacer menos átomos de antihidrógeno de forma más lenta y compleja. Especialmente si consideras que en 2023 Alpha G realizó su propia prueba para ver si el antihidrógeno subía o caía. Bueno, para entender esto necesitamos comprender exactamente lo que hizo Alpha G. Su sistema funciona más o menos así. Los positrones se crean en una fuente radioactiva, se acumulan y luego son inyectados y atrapados. Entonces los antiprotones que salen de ELENA se acumulan en una trampa y también son inyectados en una trampa que está debajo de los positrones. Después, las dos nubes de antipartículas se funden con cuidado. Esto ocasiona que algunos de los antiprotones capturen un positrón y formen antihidrógeno. El antihidrógeno es neutro, lo que significa que la trampa de Penning no puede retenerlo. Si no se hiciera nada más, se formarían los átomos de antihidrógeno, se dispersarían y en cosa de microsegundos se aniquilarían contra una de las paredes. Todo sería en vano. Y eso es exactamente lo que pasó con los primeros experimentos de antihidrógeno. No lograron retenerlo. Por fortuna, hay una forma de atrapar el antihidrógeno, ya que tiene un pequeño momento magnético, así que se diseñó una segunda trampa magnética alrededor del dispositivo que puede captar el antihidrógeno. Desafortunadamente, esta trampa es muy débil, por lo que la mayor parte de los átomos de antihidrógeno se escapan y se aniquilan, pero algunos se quedan, y lo que sigue es sencillo. Poco a poco se debilita el campo magnético que lo retiene, y a medida que la trampa se debilita, los átomos comienzan a escapar. Y si la gravedad jala la antimateria como a la materia ordinaria, se escaparían más átomos por abajo que por arriba. Entonces, ¿qué descubrieron? ¿La antimateria sube o baja? Descubrieron que la antimateria cae. Así que esto descarta cualquier teoría exótica de antigravedad. Calcularon que la aceleración gravitacional era de un 75% respecto a la gravedad normal, más menos 13%, más menos 16%, que parece congruente con la gravedad normal, pero claro, las barras de error son enormes. Y también por eso el GBAR es tan importante, pues su objetivo es conseguir una precisión de medición al 1% y a la larga a 1 en 100.000. Cuando se hace un experimento de gravedad en átomos como estos, se requiere que estén lo más quietos posible antes de soltarlos. En otras palabras, que estén lo más fríos posible. Alpha G puede enfriarse bastante, hasta unos 0,5 Kelvin, que es medio grado arriba del cero absoluto. Pero GBAR busca bajar aún más, hasta menos de 10 microkelvins. Eso es 50.000 veces más frío. La forma en la que planean hacerlo no es creando átomos de antihidrógeno, sino haciendo un ion de antihidrógeno, un antiprotón y 2 positrones. Esperan que una vez que se forme un átomo de antihidrógeno, vaya hacia un segundo átomo de positronio y se robe otro positrón. Al principio puede parecer extraño, porque volvemos a tener una partícula cargada. Y como aprendimos, no se puede soltar una partícula cargada y medir los efectos de la gravedad. Pero las partículas cargadas son mucho más fáciles de atrapar y enfriar, y podemos aprovechar eso, porque ahora pueden mantenerse en una trampa electromagnética mucho más fuerte, y una vez allí se pueden inyectar iones de berilio ultrafríos, como de 10 milikelvins, que hayan sido enfriados con láser. Entonces, el ion de antihidrógeno rebota y choca con esos iones de berilio, transfiriéndoles lentamente su energía cinética, y por tanto, enfriándolos. Y no se van a aniquilar, porque ambas partículas tienen una carga positiva, por lo que se van a repeler. Entonces se siguen enfriando los iones de berilio mediante técnicas más avanzadas, hasta alcanzar el rango de los microkelvins. Y es así, al final de cuentas, como esperan alcanzar una temperatura aproximada de 10 microkelvins. Ahora, con el ion de antihidrógeno tan quieto como es posible, le lanzan un pulso láser para quitarle uno de sus positrones, lo que resulta en un átomo de antihidrógeno neutro. Como resultado,
la trampa electromagnética no puede retenerlo más, así que cae unos 20 centímetros. Y a esa temperatura y a esa distancia se puede cronometrar la caída con precisión, para medir la aceleración gravitacional con un margen de alrededor del 1%. Todo esto, el acelerador de partículas, la creación de positronio y el duro proceso de enfriamiento, todo para ver a un solo antiátomo caer 20 centímetros. Y es que este proceso es el único conocido para crear iones de antihidrógeno. Y solo así se puede obtener antimateria lo suficientemente fría para realizar un experimento preciso. Pero aún no consiguen hacer esto. Hasta ahora solo han podido crear antihidrógeno. Pero si lo logran, será la medición de antimateria en condiciones de gravedad más precisa. Aunque probablemente faltan años para eso. Algo que hace que esta investigación sea tan complicada y relativamente lenta es que solo hay una fábrica de antimateria en el mundo, y la cantidad de lugares donde se puede estudiar antimateria real es muy limitada. Pero eso pronto va a cambiar. Todo gracias a otro experimento en la fábrica. El experimento base se construyó para medir el momento magnético del antiprotón. Si la simetría CPT se sostiene, entonces debería ser exactamente igual y opuesta a la del protón. Pero seguían topándose con un problema. Aceleradores que aumentaban continuamente campos magnéticos en el fondo. Sí. Aunque estas fluctuaciones eran mínimas, unas 20.000 veces más débiles que el campo magnético terrestre, dada la precisión con la que trabaja base, se topaban con una pared. La única idea para superar este problema era sacar las partículas del acelerador. Así que construyeron una trampa de Penning, con su propia fuente de poder, su propio sistema de enfriamiento y 2 espacios para almacenar antiprotones. Ahora podían llenar esos espacios con antiprotones, almacenarlos y llevarlos a donde quisieran. Acababan de crear la primera trampa de antimateria portátil del mundo. Así que obviamente les hice una pregunta científica relevante. ¿Van a hacer que se vea súper futurístico? Porque tiene que ser el contenedor de transporte más cool que haya existido. Tengo aquí en mi oficina esta trampa, te la puedo enseñar. Sí, por favor. Mira esto. ¡Wow! Es Esta increíble. es una de esas trampas de Penning que están dentro del imán superconductor. La parte pesada es básicamente el imán superconductor, pero estos son los electrodos de captura. Y funciona. Descifraron cómo almacenar la sustancia más volátil del universo. Su récord actual de almacenamiento de antiprotones es de 614 días. Es decir, pueden almacenar antimateria. Eso que se aniquila en cuanto toca la materia, cerca de 2 años. ¡Es absurdo! Esta es la trampa de reserva de antiprotones que almacena antiprotones por más de 1 o 2 años. ¡Qué increíble! Pero esto es lo que implica. Si puedes almacenar antimateria durante años en una caja y puedes poner esa caja en un camión, entonces, ¿por qué no enviarla? Podemos empezar a distribuir antiprotones para experimentos ambiciosos por todo el planeta y todos los que tengan una buena idea de qué hacer con estas partículas las van a recibir. Me estoy imaginando un mapa en mi cabeza en el que está la gran fábrica de antimateria y de ahí se envía a todo el mundo, a las mejores instituciones de investigación. Es genial, ¿verdad? Es una visión Es increíble, fantástica. sí, es fantástica. Sí. Y ya comenzaron esta tarea. El 24 de marzo de 2026, una grúa sacó una trampa de 800 kilogramos de la fábrica de antimateria y la cargó en un camión, que luego hizo un circuito de 10 kilómetros alrededor del CERN y llevaba 92 antiprotones. Quizás Ángeles y Demonios no era tan descabellado después de todo. En un futuro cercano podría haber cajas de antimateria que, al menos en teoría, podrían robarse. ¿Significa eso también que acertaron con ese 1/8 de gramo de antimateria? Bueno, quisimos averiguarlo y lo pusimos a prueba. Más bien, lo simulamos. Esta es la llamada más de supervillano que he tenido. Yo me estoy metiendo en mi arco de villano. Ok, vamos a buscar nuestro pobre blanco. Ciudad del Vaticano. Seleccionamos ya un 1/8 de gramo, 0,125. ¿Quién hace la cuenta? 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡La hora! ¡Ay, por Dios! Ok, ya tenemos algunos niveles de destrucción aquí.
Tenemos la bola de fuego, esta se evapora casi instantáneamente, se convierte en plasma puro y eso es irreal. La Basílica de San Pedro. Tienen una temperatura de unos 100 millones de grados Celsius, que es, ya saben, a gusto. Ahí pueden ver que liberó unos 2,25 por 10 a la 13 joules. Creo que son unos 22 billones de joules, que es el equivalente al 36% de la explosión de Hiroshima. Si nos alejamos, este es el área de quemaduras de tercer grado. Aquí la piel se derrite. Bro, a ti esto te está divirtiendo demasiado. ¿Puedo preguntar algo? ¿Podemos tener un octavo de gramo de antimateria disponible para esto? Es para una tarea. ¿Se puede robar un octavo de gramo del CERN? Es una muy buena pregunta. ¿Sabes cuánta antimateria se ha creado en total en la fábrica? Creamos alrededor de 10 a la 10 protones, antiprotones por año. Podemos hacer un cálculo. Esta fábrica tiene alrededor de 25 años. Digamos entonces que son 10 a la 11 protones. Un gramo sería 10 a la 23. Así que entonces serían... no soy muy bueno con el cálculo mental, pero es... Una billonésima de gramo. Eso significa que para hacer un octavo de gramo de antimateria, la fábrica tendría que tener más años que la edad del universo. De hecho, si tomas los 10.000 millones de antiprotones que se producen en un año y los aniquilas al mismo tiempo, producirías energía suficiente para calentar 1 mililitro de agua 1 grado Celsius. Me encantaría ver a Croacia, solo para ver el tamaño y la escala. ¿Cuánto? Tú dime. Muy bien, 10 gramos de antimateria. Ok, veamos. Ay, por Dios. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Aunque 10 gramos de antimateria podrían destruir una ciudad entera. Bye bye, casita. La cantidad de antimateria que se hace en el CERN no es en absoluto peligrosa. Fue en parte por eso que jugamos con este simulador. Porque en un futuro lejano y previsible, no es realista hablar de tener cantidades macroscópicas de antimateria. Si la gente quiere jugar con esto, voy a poner un enlace en la descripción. Sí, diviértanse. Si tú quieres obtener un poco de antimateria sin tener que robar el CERN, te diré cómo conseguirla. Simplemente ve a tu supermercado local y cómprate esto. Unos plátanos. Y es que el plátano contiene trazas del isótopo radiactivo de potasio 40. Y más o menos cada 75 minutos, uno de estos átomos se desintegra y libera un positrón. Lo que significa que si quisieras igualar el resultado de la fábrica de antimateria en términos de antipartículas, necesitarías 1.000 millones de plátanos. Pero son demasiados plátanos y no te recomiendo comer tantos. Pero la cuestión es que, aunque nunca comas plátanos, lo más probable es que haya trazas de materiales radioactivos en tu organismo, y algunos de ellos producirán antimateria. En un artículo se calcula que, en promedio, los humanos hacen alrededor de 180 positrones por hora. Así que no hay razón para temerle a la antimateria, ya que tú siempre has sido tu propia fábrica de antimateria. Hola, unos comentarios finales. Primero, quiero agradecerle muchísimo a Physics Girl, quien hizo un video increíble sobre la fábrica de antimateria hace años. Y desde que vi el video, siempre quise visitarla. Ha sido una inspiración enorme y te recomiendo que vayas a ver ese video aquí. La otra cosa es que quiero agradecer a toda la gente del CERN, a quienes nos ayudaron con las animaciones, a quienes nos recibieron y se tomaron el tiempo para explicarnos su trabajo, y a todos los demás. Les agradezco mucho. Y por último, el agradecimiento final, por supuesto, como siempre, es para ti. Muchísimas gracias por ver y tengo ganas de verte en el siguiente video. Anti-Casper, Casper, aniquílense. Y es todo.